Tiempo para el debate en el Poder Latino de este viernes con Ken Oliver Méndez, nuestro analista republicano hoy invitado. Señor Oliver Méndez, gracias por estar con nosotros. Placer. Bienvenido, buenas noches. Y con Gunther Sanabria, que es analista demócrata. Señor Sanabria, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. En la sección de noticias revisábamos algunas de las noticias que nos han llamado la atención y que le queríamos poner pies de página. Y una es algo que sabíamos. Miren, en las últimas elecciones, el 65-66% de los votantes hispanos registrados votaron por Hillary Clinton, un 28% por Donald Trump. Pero eso hoy, que mantiene un porcentaje similar, parece que está preocupando a los demócratas. No porque el porcentaje haya variado mucho, que es similar como decimos, sino porque eso no se está transformando en una intención de voto. Nos daba nuestro analista demócrata José Aristimuño las claves, pero me gustaría escuchar la suya. ¿Por qué a los latinos les cuesta tanto ejercer su derecho a voto cuando pueden hacerlo y están registrados? Bueno, primero que nada, yo creo que el sentimiento en contra de la administración de Trump es general. Eso se identifica en toda la comunidad. Pero eso no quiere decir de que ellos estén positivamente pensando en votar porque no tienen la información que se necesita, no saben por quién votar, no saben cuáles son las plataformas. En este caso, por ejemplo, si usted conversa con cualquier latino que puede votar, le dice ¿por quién vas a votar por este candidato o ese candidato? No tienen la información de qué es lo que cada candidato está proponiendo. Yo creo que si pudiéramos darles la información, hacer llegar la información de cada candidato antes de las elecciones, cambiaría muchísimo la intención de votar o no votar en estas elecciones. ¿Y de quién es la culpa de que no tengan la información? Yo creo que los grupos que están empujando los candidatos, el financiamiento que se está dando en este momento no ha llegado a tiempo. Estamos a 4 semanas y en este momento estamos revisando, por ejemplo, mi grupo, tenemos una website que se llama votaconmigo.com. Hemos contactado a senadores, candidatos y no responden, no dan una información en español, no dan una información con respecto a la comunidad latina y eso va a perjudicarlos en las elecciones. ¿Esto afecta igual a demócratas que a republicanos? Demócratas y republicanos. ¿Los republicanos tampoco están interesados en llegar al voto latino? Bueno, hay una encuesta, la última de Quinnipiac, que tiene entre los hispanos el tema de mayor importancia para su voto es el tema económico, el bienestar, y la economía está moviendo, hay más empleos, hay más oportunidades, y ese tema, si eso sigue así, favorece al Partido Republicano y sus candidatos. Y eso se ve en la Florida, donde Rick Scott está a punto de desbancar al incumbente demócrata. Se ve en el sur de la Florida con María Elvira Salazar, que es también favorecida en un distrito en el sur de la Florida, donde Hillary Clinton ganó. Así que hay unos indicios positivos para el Partido Republicano. Si vemos, como nos dice esta encuesta de Morning Consult, que casi 7 de cada 10 votantes hispanos registrados ven a esta administración de manera desfavorable, ¿cómo explicas, señor Sanabria, que casi un 30%, un 28%, es decir, 3 de cada 10 latinos voten por Donald Trump? ¿O por republicano? Por republicanos. O sea, muchos latinos que votan por republicanos los acusan de venderse al voto republicano, pero tenemos que entender que la cultura republicana de nuestros países, en cierta forma, en algunas veces es conservadora, ¿no? Entonces, cuando venga un candidato que apoya familias, apoya ayuda, asistencia para niños, el latino responde a eso, que es algo que los demócratas recién se están dando cuenta. El voto latino no solamente se enfoca en los problemas que hay de inmigración con Trump, sino también en vivienda, en trabajo, en salario mínimo. Entonces, cuando venga un candidato que llega a ellos diciéndoles las cosas que ellos les preocupan, entonces los latinos responden con un voto, en este caso, republicano. ¿Y la inmigración no es algo que les preocupe? Inmigración es el tema que tenemos todos los días, pero no es el único tema que preocupa a la comunidad latina. ¿¿Usted explica ese porcentaje de 30% por la economía solo? Hay otro factor que no se habla mucho, pero que es, a mi juicio, el Partido Demócrata ha fallado malamente entre el sector evangélico y católico en sus prioridades en términos del tema del aborto. Tiene una posición antagónica a esas posiciones conservadoras que muchos latinos mantienen sobre ese tema importante.
Bueno, si vamos a hablar de algo que hayan fallado, los republicanos han fallado tremendamente en los valores morales, los principios morales de familia, el tratamiento de los niños. No hay que olvidarnos que muchísimos republicanos apoyaron a Donald Trump en su decisión de separar a las familias y lógicamente siguen el ejemplo de Donald Trump de perderle el respeto a no solamente candidatas mujeres en los dos partidos, sino a nivel social, a nivel nacional. Él le falta el respeto no solamente a mujeres, sino a minorías y a grupos que potencialmente van a cambiar las elecciones ahora en noviembre. Sin embargo, tiene un nivel de aprobación de su manejo de la economía muy por encima de su voto en el año 2016. Inclusive ese 35% de apoyo latino es un buen indicio para la base del partido de cara a estas próximas elecciones. Sí, pero como dice el señor Sanabria, ¿usted cree que el Partido Republicano le ha fallado a los valores tradicionales, a la familia? Lo veíamos ahora con la separación, al tema de los valores religiosos. Lo que pasa es que en el tema de inmigración hay muchos que apoyan, inclusive en Texas, por ejemplo, donde Ted Cruz tiene 40 y pico de apoyo y ganó su elección hace 6 años con 40 y pico de Pero por ciento. hoy no lo tiene tan claro. Precisamente tiene un candidato que le está haciendo sombra de manera sorpresiva y que parece que podría arrebatarle el Senado. Aún así, Cruz mantiene un apoyo significativo de más de 40% entre un electorado que sí apoya la seguridad nacional y el muro en la frontera y no está de acuerdo con utilizar el asilo como una forma de burlarse de la ley de inmigración. Vamos a ver de todas maneras cambios en lo que los republicanos piensan que va a pasar, no solamente en Texas, California, Florida, inclusive en esta área en Virginia, que por lo general ha sido republicano. Vamos a ver que los latinos van a empezar a registrarse a votar, van a votar en estas elecciones, porque vamos a considerar una cosa, hay cerca de 1 millón de latinos que se han convertido en mayores de edad en el último año, desde que Trump empezó. Y ese cambio, por más que tengan estadísticas del año pasado, del año anterior, va a ser una gran diferencia y yo pienso que la diferencia la va a ser el voto latino específicamente en estos estados, California, Nevada, Texas, Florida, Virginia. Bueno, en las carreras de mayor interés en la Florida, en Arizona, en algunos distritos de California, los candidatos republicanos sí son muy competitivos en el voto latino y es sobre todo en la Florida donde Rick Scott tiene gran apoyo entre la comunidad puertorriqueña. Hay una cuestión que siempre... Perdón, la comunidad, perdón, disculpa que te interrumpa, pero la comunidad puertorriqueña en este momento está muy decepcionada, no solamente por Donald Trump, sino de todo el Partido Republicano. Porque no olvidemos lo que pasó en Puerto Rico. No olvidemos que Donald Trump dijo de que solamente habían muerto cierta cantidad de personas cuando habían muerto miles de personas. Entonces, yo no creo que Puerto Rico o los puertorriqueños estén apoyando a los candidatos republicanos. El presidente Trump no solo tiró rolos de papel toalla, sino rolos de billetes al son de miles de millones de dólares en ayuda a Puerto Rico y el pueblo lo sabe. Bueno. Yo quiero preguntarles por una afirmación que ha hecho usted y que los que hemos seguido ya como mínimo un par de elecciones presidenciales, además de otras para el Congreso, es escuchar un mantra que no se acaba de concretar y es que el voto latino va a ser decisivo. Para Hillary Clinton iba a ser decisivo, para las elecciones estas de medio término va a ser decisivo, para Barack Obama va a ser decisivo y nunca ha acabado de demostrarse que sea el voto decisivo. Suma, sí, pero decisivo. Bueno, hemos empezado recién a ver que el voto latino sea decisivo. Por ejemplo, en elecciones de condado, Prince George, tenemos una candidata que ganó por 6 votos. Tenemos una candidata, por ejemplo, en Prince William County, en Virginia, que ha sido siempre republicano, una candidata peruana que yo conozco, que también acaba de ganar. Entonces, estamos viendo que el voto latino, sumado al voto femenino, va a ser una gran diferencia ahora en noviembre. ¿Va a ser una gran diferencia? Bueno, hace un mes en una elección especial de Texas, un candidato latino republicano le ganó un demócrata. O sea, hay eventos electorales que muestran lo contrario. Vamos a cambiar de tema. Miren, lo decíamos también en el principio del programa. El estado de Washington es el estado número 20 que ha decidido sumarse a otra lista de estados que han decidido prohibir la pena capital, la pena de muerte. Dice el Estado que no cuestiona la constitucionalidad de la pena per se, sino que lo que dice es que se está aplicando de manera racial
y afectando a minorías. Y aquí uno de ustedes dos hablaba de, Gunther, de cómo el Partido Republicano, decía usted, le ha fallado a los valores tradicionales. Y cuando hablamos de valores tradicionales, pensamos, por ejemplo, en el Papa Francisco, que ha dicho que la pena de muerte no es aceptable. Pensamos en el voto cristiano, del voto evangélico, que mayoritariamente apoya la pena de muerte, sorpresivamente, cuando defiende la vida, cuando defiende que se prohíba el aborto. Y nos preguntábamos si el hecho de que la pena de muerte en Estados Unidos, en una gran cantidad de estados, aún esté vigente, es en el fondo una traición a esos valores que usted decía, porque en el fondo recibe la gran aceptación por parte de los republicanos, también de demócratas, pero sobre todo de republicanos. Bueno, como abogado te puedo decir que la pena de muerte es la decisión de cada individuo a la hora que decide votar por los líderes que van a decidir si la pena de muerte va a existir en su estado o no. Pero ¿qué pasa? El problema no es con la pena de muerte, a mi parecer. El problema viene del sistema legal. El sistema legal está en este momento totalmente afectado por intereses políticos que están presionando a las minorías en ciertas zonas, no todas las ciudades, pero en ciertas zonas de minorías, y uno lo puede ver en las cortes. Si tú te vas, por ejemplo, a la corte de Washington, D.C., es 99% de minorías. Tú no ves otro tipo de ciudadanos. Si tú vas, por ejemplo, a Prince George's County, en Maryland, estamos hablando de, tú entras a una corte y es 99% minorías. O sea, el sistema... ¿Y esto por qué se produce? Bueno, porque uno, las defensas de abogados, las defensas criminales están más allá del alcance de cualquier persona. Las leyes de por ejemplo, posesión de drogas o delitos menores o criminales habituales o una persona que tiene un antecedente penal y comete otro antecedente penal se convierte ya en un delito de 10 años, unas penalidades que no están de acuerdo al cambio de las leyes de cada estado. ¿Está corrupto el sistema judicial estadounidense? Hay cada vez menos apoyo para la pena de muerte y como menciona en la Iglesia Católica, ahora bien, la oposición a la pena de muerte no es tan tajante como es la oposición al tema de aborto en la Iglesia. No es tan claro, pero sí es un problema que en el sistema de justicia, como dice el abogado. Es un tema de justicia. Miren, último tema, el mensaje. En medio de la polarización política que hoy tiene Estados Unidos, de la división de republicanos y demócratas que además se han ido a los extremos, los dos partidos de acuerdo a los analistas. Hoy hemos vuelto a ver un nuevo gesto por parte de Michelle Obama y George Bush, una figura republicana y una figura demócrata. Una saliente, la de Bush, pero una que podría entrar, que es la de Michelle, que algunos dicen que preferirían que concurriese a unas elecciones presidenciales. Eso es pura especulación hoy, pero lo que sí nos ha llamado la atención es el tono. Michelle habla de que con George Bush son cómplices, que tienen una relación excelente y tiene palabras de elogio. Eso, que podría entrar dentro de la normalidad, hoy cada vez más es más escaso en la política estadounidense. ¿Ustedes creen que esa vuelta a la complicidad, a la construcción del bipartidismo, es algo posible o la división está para quedarse? Es un gesto, a mi juicio, muy bienvenido y hacía falta, ¿no? Sobre todo va en contra de un mensaje de Hillary Clinton que decía que no hay espacio para el civismo, cuando sí lo que más necesitamos es mayor civismo en el país. Yo creo que en la relación de Michelle Obama y George Bush ve a Michelle Obama como todas la vemos, ¿no? Como un ícono, como un ídolo con ciertas ideas para cambiar el sistema que tenemos en este momento. Y la influencia de Michelle Obama en George Bush es definitivamente positiva. ¿Se equivocó Hillary Clinton con ese mensaje de que hay que acabar con la civilidad mientras los demócratas no consigan el control de las cámaras o alguna victoria? No creo que se equivocó. Yo creo que Hillary estaba decepcionada de la actitud que había tenido el grupo republicano con respecto a trabajar juntos. Cuando usted habla del error de Hillary, ¿cree que el presidente Donald Trump también se equivocó cuando se refiere a los demócratas como un movimiento radical y no distingue, sino que los mete a todos en el mismo saco y dice son muy peligrosos para gobernar? Bueno, son pocos los demócratas que, por ejemplo, votaron a favor de Brett Kavanaugh para el Tribunal Supremo. ¿Pero eso los hace más civilizados?
Es que vimos un patrón de comportamiento completamente antagónico al civismo, a un trato normal en esas vistas y en ese proceso de confirmación, que la oposición actuó sin consideración, a mi juicio. Y Donald Trump, con esas palabras, porque usted decía que Hillary Clinton se equivocó, ¿Donald Trump se equivoca cuando hace ese tomar la parte por el todo para referirse a la oposición demócrata? Él exagera a veces, pero a veces en la política hay que, o sea, hay ejemplos de oposición radical que existen. Donald Trump yo no creo que exagera. Donald Trump le quita el valor y lo que significa, por ejemplo, la Casa Blanca, lo que significa la Corte Suprema. Apoya a Brett Kavanaugh, una persona que por más que haya sido juez, por más que tenga una carrera legal, no estaba calificado para ser elegido en la Corte Suprema. Necesitamos personas que sean ídolos, que sean líderes, que no tengan un récord, que ni siquiera sean acusados de algo, que tengan un récord totalmente impecable. Y Donald Trump, bueno, ya vimos lo que él felicita a Brett Kavanaugh a la hora que lo elige. Es que vemos que el Partido Demócrata ha ido más a la izquierda y eso es un espectro muy activista que a veces cae en la violencia y eso es lo que nos preocupa. La opinión de nuestros analistas, el analista republicano Ken Oliver Méndez y el demócrata Gunther Sanabria, que hoy nos han acompañado en este viernes para cerrar la semana con sus análisis. Señor Sanabria, señor Oliver Méndez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Que tengan un feliz fin de semana. Nosotros